pero podamos compartir juntos la palabra de Dios, ¿no? Estamos en el estudio de los profetas menores, ¿sí? Un estudio realmente importante para la comprensión de la Biblia en general, ¿no? Y debemos nosotros poner de nuestro esfuerzo para seguir profundizando, para seguir meditando y para luego también transmitir todo lo aprendido a otras personas, ¿sí? Así que bienvenidos a este tiempo. Tendremos aquí un espacio de una hora para seguir compartiendo toda esta introducción a los profetas menores, ¿no? Y también vamos luego ya a compartir el mensaje de cada uno de los profetas, ¿no? Su libro, más o menos su composición, su panorama, sus objetivos principales y sus aplicaciones correctas, por supuesto, para el día de hoy, ¿sí? Bueno, espero que puedan estar escuchando bien ahí y cualquier detalle me lo dejan en los comentarios. Preguntas, impresiones, puedan participar y también pueda usted compartir esto, ¿no? En sus redes sociales, por favor, en sus grupos, para seguir nosotros creciendo, llevando la palabra a cada vez más y más personas. Hay muchos creyentes que lo necesitan, ¿sí? Muchos creyentes necesitan de la palabra, de edificación, ¿sí? Muy bien, así que vamos allá, vamos a ir compartiendo poco a poco. Recuerdan que en la primera sección, en la introducción general, les recomendé algunas literaturas, ¿ya? Bueno, vamos a recomendar el día de hoy una más, nada más, una más, ¿sí? Muy bien. Y bueno, es esto de aquí, si lo pueden ver ahí, es la Biblia de liderazgo de Maxwell, ¿ya? Es de John Maxwell. Muy bien. Hay una edición que es más grande, pero bueno, yo preferí comprármela así pequeñita nomás para poder llevarla fácilmente. Tiene el mismo contenido, ¿sí? Obviamente la letra va a ser un poquito más pequeña. Viene así. Ahora, ¿por qué te recomiendo esta Biblia? No es tanto una Biblia comentada, ¿no? No es tanto una Biblia de estudio, sino que se basa en principios de liderazgo. En este caso por el autor John Maxwell. De repente usted ha leído algún libro por ahí de él. Entonces aquí está prácticamente una combinación de todos sus libros, ¿no? O algunos principales. Y es interesante la manera en que él desarrolla, por ejemplo, el carácter de los personajes bíblicos, porque aquí todo se trata de liderazgo, ¿no? Entonces, esto les recomiendo sobre todo a aquellos que están en una posición de maestros, de líderes, ¿no? O se están preparando para ello. Entonces les va a dar una introducción, de todas maneras tiene ahí un aporte significativo, ¿no? A la comprensión bíblica, pero a partir de eso trasladar todo ello a principios de liderazgo. Eso es muy interesante, ¿no? Para seguir creciendo en nuestro ministerio. Así que es una buena recomendación a medida que usted va estudiando pues los libros, en este caso los profetas menores. Por cada libro pues va encontrando ahí principios de liderazgo que le van a guiar a crecer en su carácter, en su servicio, en su liderazgo, ¿no? En su ministerio. Entonces, otra vez, Biblia de liderazgo de John Maxwell. Ya ahí le hará una introducción también a cada profeta y tiene también así, por ejemplo, esto lo vas a encontrar de vez en cuando acerca de su libro de las 21 cualidades. Por ejemplo, aquí va a describir a Daniel, ¿no? Carácter de Daniel, su vida. Entonces, de ahí nos da aplicaciones, por ejemplo, un detalle, ¿no? El detalle del compromiso. Luego te da una información también de la historia, por ejemplo, de Nabucodonosor y qué perfil de liderazgo vemos ahí. Entonces hace un análisis tanto a personajes, digamos, siervos, ¿no? A buenos personajes, también a personajes que pueden ser negativos. O sea, la idea es también ver de todos los lados. Así que es una recomendación para que usted pueda seguir creciendo en el área del ministerio, ¿sí? Muy bien, bendiciones, hermano Yeshua Ortiz, también Ariel Palma, Marlene Romero también, bendiciones, gracias por acompañarnos en este tiempo, en esta hora. Compartamos en nuestras redes, ¿sí? Para seguir extendiendo el mensaje con otras personas, ¿sí? Muy bien, entonces vamos allá. También Noé Nigoche, bendiciones, hermano, gracias por los saludos, gracias por la compañía a los hermanos que están en esta hora. Bueno, habíamos dejado en la introducción ahí hemos visto los periodos de la historia de Israel en el Antiguo Testamento.
y cómo los libros del Antiguo Testamento o de nuestro Antiguo Testamento encajan, ¿no? En cada periodo. Hemos visto, a ver, va para dar un leve repaso. Ahí está el periodo número uno, ¿no? Con Génesis, el periodo del origen o nacimiento. También el periodo de la salida, con los otros libros del Pentateuco. Luego la conquista, tercer periodo con el libro de Josué. También hemos visto a Jueces en el cuarto periodo. Y ahí tenemos tres libros, ¿no? Jueces, Ruc, primero de Samuel. Y luego hemos entrado al periodo de los reyes, periodo número 5, y ahí es donde se complica un poquito las cosas, se vuelve un poquito complejo, pero con este cuadrito uno espera aprender mucho, ¿no? Es muy básico, así que vamos a verlo ahí. Hay libros como primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas que se basan en todo esto, pero con enfoques distintos. Primero y segunda de Crónicas tiene su enfoque hasta la restauración, ¿no? Y es uno de los últimos libros que se escriben en el periodo preexílico. Pero en este periodo de los reyes tenemos el reino del norte, el reino del sur, con cada uno de sus profetas que ejercieron su ministerio para un reino, para otro, ¿no? O de manera general, como en el caso también de Jonás, Nahum o también de Abdías, que ponen su atención en pueblos no judíos, ¿no? O sea, tenemos por lo menos tres libros que dirigen su atención a paganos para darles una advertencia, o en el caso de Jonás para hablar de la misericordia de Dios a ese pueblo, o también para hablar de los juicios de Dios sobre estos impíos, ¿no? Que a veces tenían un corazón reacio hacia Dios, hacia su pueblo y no querían arrepentirse, ¿no? Muy bien. Y ahí tenemos el periodo número 6, cuatro profetas, Jeremías, Lamentaciones, Daniel, Ezequiel. Aquí tenemos el periodo del exilio, 70 años de deportación, de cautiverio, pasan ese tiempo y llegamos a la etapa del retorno, ¿no? El periodo número 7. Y ahí tenemos también a 6 libros, Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías y Malaquías. Muy bien. Nosotros nos vamos a concentrar solo en los profetas menores que ya hemos dicho antes, son 12, ¿ya? 12 profetas menores. Muy bien. Así que vamos a hacer una introducción a los profetas menores. Vamos allá, vamos a duplicar esta paginita de aquí. Muy bien. Ahora tengo aquí un material, una recopilación que hice sobre los profetas menores hace mucho tiempo. Y ahí estuve buscando y buscando hasta que lo encontré. Así que vamos a usar también este material que tengo aquí, una recopilación mía. ¿Ya? Ahora, no me preguntes cómo obtenerlo porque no lo tenemos en digital todavía, pero sí les prometo, obviamente, que lo tendremos, ¿no? Vamos a ir trabajándolo. Ahorita estábamos en otros materiales, otros libros. Estamos, por ejemplo, haciendo la recopilación del Nuevo Testamento, también de las cartas paulinas. Entonces, ya vamos a comenzar también a hacer lo de los libros de los proféticos menores o profetas menores, ¿no? Ya en su momento se les anunciará cómo pueden de repente obtenerlo, pero por lo pronto no tenemos en digital, no hay en PDF, lo tengo así en físico nada más, ¿no? Y bueno, entonces ya después estaremos compartiendo detalles sobre el material. Muy bien, muy bien. Entonces, estudio de los profetas menores. Vamos a ver, voy a sacar aquí varias cositas, algunas las vamos a usar. Así que las dejo por lo pronto, no se vayan a equivocar, solo lo estoy dejando por lo pronto porque nos pueden servir estos detallitos, ¿no? Para lo que vamos a estar realizando. Entonces vamos a fijar primero nuestra mirada en la parte de acá de arriba, donde tendremos ahí a los profetas y la profecía como el tema básico de hoy, ¿ya? Los profetas y la profecía, acá sería profetas, muy bien. Entonces vamos a ver un resumen de, vamos a ver, bueno, ya les dije 12 libros, ¿no? Un resumen de 12 libros de el Antiguo Testamento, ¿ya? Lázaro, que es otro de los libros pues muy recomendados acerca del Antiguo Testamento, en realidad son tres autores, pero el más significativo ahí es Lázaro. El otro autor es Hubbard y el otro es Bash. Entonces, después les voy a mostrar esa literatura para que también lo puedan, si gustan, adquirir o buscar, ¿no? Ellos dicen, en el Antiguo Testamento, el uso del término profeta es relativamente frecuente y ciertos tipos de escritos se les llama profecía.
En el uso popular, un profeta es alguien que puede predecir el futuro y profecía significa predicciones sobre el porvenir, ¿ya? Predicciones sobre el porvenir. Aunque estas definiciones populares contienen elementos verdaderos, de ninguna manera son apropiadas en términos bíblicos. Eso quiero que aprendamos a separar, por favor, porque a veces nosotros estamos acostumbrados de repente a usar pues nuestros diccionarios, tenemos diccionarios no bíblicos, diccionarios digamos seculares, o vamos al Google, ¿no? Al internet a buscar cierta información y importa mucho, por ejemplo, la definición, ¿ya? Vamos a poner acá definición, por así decirlo, acá académica, ¿no? Y otra sería la definición bíblica, ¿ya? En la definición académica, cuando usted busca en los diccionarios seculares, en el internet, pues cuando encuentra la palabra profeta, usted va a decir, bueno, profeta es alguien que predice el futuro, alguien que te dice tu futuro. Y profecía, bueno, es una predicción de lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Casi se limita a esa sección. Pero en los términos bíblicos, no. Vamos a seguir leyendo aquí al libro de Lázaro. Dice, aunque estas definiciones populares contienen elementos verdaderos, es decir, sí hay cierto, obviamente, cierto carácter sobre el futuro en el ministerio de los profetas, ¿no? De ninguna manera son apropiadas en términos bíblicos. Por lo tanto, antes de estudiar los profetas, es importante entender el significado bíblico de estos conceptos, ¿sí? Así que siempre vamos a ir a buscar el significado bíblico y no siempre lo vamos a encontrar en un diccionario bíblico necesariamente, ¿no? O no es necesario, quizás si uno no tiene para invertir en un diccionario bíblico o teológico, no es necesario. Simplemente aprende a estudiar la Biblia en hilación, en su contexto, y la misma Biblia va a arrojarnos sus definiciones sobre cada cosa, ¿sí? Muy bien. Bueno, seguimos ahí entonces. Nombres que se le asignan al profeta. Vamos a ver acá, ¿ya? ¿Qué nombres se le asignaban a los profetas? El nombre de profeta, vamos a poner así, profeta, ¿ya? Que significa uno que habla en nombre de un Dios o interpreta su voluntad a los hombres. Así que aquí al costadito vamos a colocar brevemente el significado para que usted lo pueda de repente, si está anotando, lo puede escribir, ¿no? Muy bien, vamos a ver acá. Entonces, profeta sería aquí uno que habla, como hemos dicho, uno que habla y también interpreta, ¿ya? Interpreta. Muy bien. ¿Qué habla? La palabra de Dios. ¿Qué interpreta? La voluntad de Dios. ¿A quiénes? A los hombres, ¿no? Así de sencillo. Muy bien. Entonces continuamos. Profeta. Ese término, por ejemplo, lo puedes ubicar en Éxodo. Voy a ponerlo acá al costadito. Éxodo 4, perdón, 4:15 y también Éxodo 7:1. Si quieres hay unas referencias bíblicas de a donde se usa este término, ¿no? Muy bien, ahí lo voy a colocar. Ya. Ahora pasamos a lo siguiente. Vidente, ¿ya? Vidente, también lo vas a encontrar en nuestras traducciones de la Biblia, ¿no? La palabra vidente, así también se le asignaba al profeta. Y vamos a colocar acá abajo también su significado, ¿no? Lo que tiene que ver. Alguien que ve una visión, así simple, ¿no? Alguien que ve una visión, ¿no? Mientras que profeta era alguien que hablaba e interpretaba la voluntad de Dios. El vidente tiene que ver con ver una visión, así de simple. Lo puedes buscar también vamos a ponerlo acá al costadito, lo podemos buscar en primero de Samuel 9:9, ¿ya? Creo que todos recuerdan ya ese pasaje, esa escena, ¿no? Muy bien. Vamos a ponerlo acá primero de Samuel 9:9. Ahí está. Para los que están anotando, ¿no? Muy bien. Después que tenemos vigía. Muy bien. Vigía. Y vamos a poner aquí también su significado, ¿ya? Es alguien que es un mensajero, en este caso puede ser de Yahvé o de Jehová, un hombre del espíritu. La palabra vigía tiene que ver con
con alguien que anuncia, alguien que, como se advierte de un peligro, alguien que está vigilando, ¿no? Vigilando por algún peligro y trata de avisar también acerca de ese peligro. Entonces es también la idea de un mensajero. En este caso sería un mensajero de Dios, ¿no? Un mensajero de Dios para dar también algunas advertencias, ¿no? Así que estos otros nombres añaden aspectos significativos para una comprensión adecuada del profeta, ¿sí? Hay palabras en el idioma hebreo que señalan básicamente el mismo hombre, ¿no? Es el mismo oficio, ¿sí? Muy bien. Así que ahí tenemos un entendimiento quizás más claro de cómo se ve a un profeta en, en la Biblia. Un profeta entonces no solamente está adivinando o prediciendo el futuro, ¿no? Sino que tiene que ver con la revelación de Dios, la voluntad de Dios, ¿no? La palabra de Dios, quizás la ley de Dios también. Es un mensajero, es alguien que está contemplando una visión y tiene que ver una visión también con aspectos del futuro, pero también sobre las cosas presentes que nos llevan a ese futuro, ¿no? Así que vamos a ver ahora características del profeta, ¿ya? Voy a usar este cuadrito de acá. Vamos a poner así. Muy bien. Algunos me preguntan qué programa uso. Estoy usando ahorita el Corel, ¿ya? El Corel Draw, si quieres usar como alternativa de repente, para que enseñes también de repente, ¿no? A ver, ya está. Características del profeta. Muy bien. Para los que recién se integran, estamos ahí introduciéndonos un poquito más al mundo de los profetas menores, ¿ya? Los profetas menores. Muy bien. Voy a poner esto ahora acá. Esto momentáneamente vamos a sacarlo y ahí está, aquí mejor para que esté más limpio la pizarrita, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a volver un poquito más abajo. Ahora sí, espero que estén viendo bien. ¿Ya? A ver, vamos a ver la primera palabrita, ¿ya? Éxtasis. Éxtasis. De acuerdo con un punto de vista ampliamente aceptado, la característica principal del profeta es la conducta extáctica, o sea, de entrar en éxtasis, esa es la idea. En el Antiguo Testamento, vamos a ver ahí que se relata que en algunas ocasiones en éxtasis repentino, ¿no? O un éxtasis repentino poseía a la persona. Por ejemplo, primero de Samuel 10:11, si quieres ahí para que lo puedas ubicar después. Primero de Samuel 11, vamos a ponerlo acá, ¿ya? Acá está. Primero de Samuel 10:11. Ajá, ahí te dejo la cita por si lo quieres revisar, ¿eh? Sin embargo, hay muchos otros profetas que demuestran un comportamiento normal. O sea, no creamos que siempre el profeta entraba en éxtasis. No, no creamos eso. A veces sí y a veces no. A veces un profeta mismo podía a veces también tener esta experiencia de entrar en éxtasis o a veces no. No siempre había la necesidad de que el profeta entrara en éxtasis. Que es una especie así como de trance, ¿no? Que sale de sí mismo. O sea, cuando por ejemplo está viendo de repente visiones, está en el espíritu y de pronto alguien le habla, le mueve y no siente nada, no escucha porque está en ese proceso, ¿no? de éxtasis, es como de un trance, algo así, ¿no? Sí, es cierto que los profetas experimentaban esto a veces, no siempre, ¿ya? La característica del verdadero profeta es que mantiene su conciencia y su dominio propio, un dominio propio bajo la revelación, ¿ya? Y eso sí es significativo, así que vamos a tratar de colocarlo acá. Muy bien. El profeta de Dios va a mantener siempre que su conciencia y dominio, ¿no? Dominio propio, ¿ya? Entonces, no se quiera forzar demasiado este detalle del éxtasis para tratar de entender a un profeta como alguien que siempre está entrando en trance. No, no es así, ¿no? Dios habló a sus profetas no por procesos mágicos ni mediante visiones dadas a unos pobres frenéticos, sino por medio de la palabra clara e inteligible dirigida al intelecto y al corazón. Y eso es lo que hay que entender. Los profetas hablaban claramente,
¿sí? En todo su dominio, en toda su conciencia. Los profetas hablaban con entendimiento, con raciocinio, y podían incluso comunicarse con aquellos a quienes hablaban, como vamos a ver después, como reyes, ¿no? O con el pueblo, líderes, etcétera. Entonces había bastante conciencia en la revelación del profeta. Muy bien. Vamos al siguiente, vamos a ver el llamado, ¿ya? El llamado. En segundo lugar, colocamos acá y vamos a ver ahora el llamado. Ahí, ahora sí. Muy bien. Era un evento especial y pensado también necesario. El profeta bíblico estaba seguro de que Dios no solo le había hablado, sino que también lo había llamado para comunicar su mensaje. Eso es la idea básica, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Tiene que ver entonces con esa comunicación de el mensaje de Dios. Vamos a ver aquí que es algo especial en primer lugar, ¿ya? Es algo especial y necesario, ¿sí? El llamado del profeta, como ya hemos señalado, tiene que ver con que Dios lo está enviando o lo está comisionando a revelar qué, revelar su mensaje. Eso es lo que hay que entender aquí, ¿ya? Mensaje. O sea, el profeta va a dar un mensaje, en este caso divino, o sea, de Dios, ¿no? Un mensaje de Dios para alguien específico y a veces un grupo en específico también, ¿sí? Y entonces esto es como una dedicación, esa es la idea, ¿no? A Jeremías se le dice, te di por profeta a las naciones, porque tenía que llevar un mensaje general, universal, ¿no? Entonces, eso es la idea del llamado. Ahora Dios te encarga algo, te da un oficio, te da una comisión para que pueda específicamente hablar su mensaje, ¿ya? Tenemos varios ahí elementos bíblicos. Isaías 6, 1 al 13, para los que quieran anotar. Isaías 6, 1 al 13. Jeremías 1, del 4 al 10, ¿ya? Jeremías 1, del 4 al 10. Ezequiel 1, del 1 al 3, también si quieres. También Oseas 1, del 2 al 9. Oseas 1, del 2 al 9. También el 8 del 1 al 5, Oseas 8 del 1 al 5, Amós 3 del 1 al 8, Amós 3 del 1 al 8, Amós también 7 del 12 al 15, Amós 7 del 12 al 15, Jonás 1 del 1 al 3, ¿ya? Jonás 1 del 1 al 3 para dar cómo se daba este detalle del llamado, ¿no? El llamado era un evento individual, hay que colocar ahí, era, por eso cuando decimos aquí la palabra especial, también entiéndase como individual, ¿no? Y no una fórmula usada por los profetas para validar su actividad. Isaías parece haber aceptado su llamado de buena gana, mientras que Jeremías se mostró renuente y contendió con Yahvé. Eso también hay que entenderlo, ¿no? Porque uno pensaría de que eso del llamado podría ser una excusa para que cualquiera se levante a ejercer lo que él más quería. Es cierto que habían en esta época falsos profetas, ¿no? Que a sí mismos se hacían profetas, pero Dios de todas maneras ya les había instruido de cómo identificar esto, ¿no? Y les había dado su palabra, o a veces revelaba simplemente la falsedad de un profeta. Pero hay casos en que los profetas pues aceptan fielmente el llamado de Dios, y hay otros casos de que no, hay otros profetas que no quieren. Bueno, no solamente tenemos Jeremías, también tenemos por ejemplo Jonás, ¿no? Hay profetas que dicen no, que no, no, que no, que no, que no, y de todas maneras Dios ejerce su soberanía. ¿Qué sacamos de ese detalle? Obviamente que el llamado es algo real, pues, no es algo que viene del hombre, ¿no? Sino viene de parte de Dios. Ojo, estamos hablando aquí de los profetas, dispensación del Antiguo Testamento. No estés ahorita comparando esto con algún tipo de llamamiento pastoral, nada de la iglesia. Recuerda, aquí la iglesia no está en nuestra mente, ¿no? Al menos cuando vayamos a la aplicación, sí, ¿no? Pero ahorita no pienses en iglesia, no pienses en pastorado, no pienses, si alguien me pregunta ahorita pastor, entonces llamado de pastor misionero, no le voy a responder porque estamos en los profetas. Hábleme del llamamiento de los profetas, ¿ya? Muy bien. Dios utilizó entonces situaciones históricas y sentimientos personales al comunicarse con sus profetas. A veces Dios fue
tan claro como una voz audible, ¿no? Que el profeta no tenía duda de que Dios le estaba hablando, y también obviamente con las señales que Dios enviaba, o también el cumplimiento de las palabras, que era lo más fuerte. Lo más fuerte en este tiempo para determinar si un profeta de verdad había sido llamado por Dios, si era el mensaje de Dios, era que si él daba una profecía, se cumplía. Y si se cumplía, no, él es profeta de Dios. Ahora, entonces con eso, ¿qué entendemos? Que el profeta tenía un mensaje no solamente a futuro, sino también tenía un mensaje de carácter histórico. Eso es lo que vamos a ver después. Un mensaje para el tiempo de, digamos, de su hoy, de su presente, ¿no? De sus contemporáneos, porque así los demás podían decir, oye, ¿verdad? Él es profeta porque se está cumpliendo lo que nos ha dicho. Así que no vayas a pensar que un profeta simplemente estaba diciendo lo que va a pasar de aquí a 1000 o 2000 años, ¿no? Sino que también tenía el mensaje para el momento, ¿ya? Muy bien, después de esto vamos a ver el carácter, ¿ya? El carácter, colocamos aquí. Hemos visto el éxtasis, hemos visto el detalle del llamado, y ahora vamos a ver el detalle del ca- carácter. Muy bien. Aunque son escasas las referencias bíblicas a la santidad de los profetas, generalmente hay acuerdo en que Dios solo usaría a personas santas como sus profetas, ¿no? Podría argumentarse que a Dios le pareció bien usar a aquellos cuya conducta moral no siempre era la mejor en otros oficios, como por ejemplo Moisés, el dador de la ley, Aarón, el sumo sacerdote, David, el rey, sí. Sin embargo, es difícil creer que Natán habría podido tener una palabra de amonestación efectiva para David si él mismo hubiera sido un hombre de pasiones desenfrenadas. Aún así, responde a la información bíblica recalcar más la totalidad o la total dedicación del profeta a Dios que su excelencia moral, ¿ya? Eh, sí, hay que tener bien claro estas cositas, porque por ahí vamos a ver algunos detalles, por ejemplo, con Oseas, ¿no? Y que cuando vayamos a ver la historia de Oseas nos va a parecer un poquito descabellado que, por ejemplo, un profeta de Dios pueda hacer ciertas cosas como las que hizo, pero obviamente todo eso tiene un contexto, un trasfondo que ya lo veremos cuando vayamos a meditar, ¿no? El detalle, por ejemplo, de Jonás también, un profeta que, como hemos visto, era más rebelde que obediente, ¿no? Y además era iracundo, gruñón, y no tenía nada de misericordia, solamente quería destrucción, ¿no? De las personas, quería fuego para los enemigos de Israel. Hay un profeta después que vamos a ver que hace descender fuego del cielo, ¿no? Como en el caso de Elías, ¿no? O de Eliseo, que por su palabra unos osos despedazan a unos muchachos, ¿no? Entonces cositas como esas nos van de repente a surgir por ahí algunos pensamientos, ¿no? En el carácter o en el sentido de conducta, de moralidad, qué pasa en este asunto. Bueno, cada cosa en su contexto, en su trasfondo, en su tiempo, en su dispensación, ¿sí? Recuerda que la revelación que tenían ellos en su momento, tanto los profetas como los que recibían el mensaje o el ministerio de los profetas en ese momento, no tienen la misma revelación que tenemos nosotros, no tienen el mismo entendimiento que nosotros tenemos el día de hoy. Incluso la moralidad va a ser distinta a la moralidad nuestra el día de hoy, así que en ese sentido hay que ser bastante finos al estudiar las escrituras, ¿no? Otra cosita que hay que entender en este respecto es también el detalle del oficio. Hay que ver ese detalle, ahorita lo voy a aclarar, pero mientras vamos a poner aquí para entender acá, ya. No hay mucha revelación al detalle de cómo vivirían sus vidas, pero esto tiene que ver con la conducta, ¿ya? La conducta, quizás podríamos ver las obras o las acciones también de los profetas, ¿no? Entonces, muy probablemente estos hombres de Dios habían, más que por sus acciones o su conducta, en realidad era por su dedicación a Dios. Entonces, cuando hablamos de un profeta, no entendamos, hermanos, a alguien perfecto. A ver, para que vean ahí, ahí está. No entendamos a alguien que está siendo completamente perfecto, que, digamos, tiene una conducta perfecta, ¿no? Que no peca, no es ese el detalle, ¿no? No es ese el detalle. Eh,
Entonces más tiene que ver con su consagración a Dios y lo que Dios fue capaz de hacer por medio de este profeta, ¿no? Que a veces podría ser renegón, podría ser un poco rebelde, podría no querer cumplir su ministerio, pero aún así hay una consagración a Dios. Y de ahí quería hablarles un poquito de lo que sería el detalle del oficio. Vamos a entender aquí, por ejemplo, eh, porque usted podría preguntarse, a ver, ¿por qué la Biblia, por ejemplo, le llama a Moisés, le llama profeta, ¿no? A Moisés le llama profeta, pero ¿por qué no se le conoce a Moisés como un profeta o no está dentro de estos, digamos, grupos o lista de profetas? También podríamos decir lo mismo en caso de, por ejemplo, de David. La Biblia también le llama en Hechos capítulo 2 cuando Pedro predica, le llama profeta a David, pero no vemos a David ejerciendo por ahí un ministerio de profeta o no hay un libro que se llame Profeta David, ¿no? No, tampoco está en la lista de los profetas. ¿Sí? Y va a pasar esas cositas. Entonces hay una diferencia en lo que vamos a ver acá con el profeta. Vamos a ver aquí, profeta, si no así ya, como oficio, ¿no? Y vamos a ver así, profeta como, digamos, servicio, ¿no? Vamos, ¿ya? ¿A qué nos referimos? Que Dios podría haber usado a algunos de sus siervos que tenían otro oficio. En el caso de David, su oficio era rey, pero Dios lo usó para revelar profecías, ¿sí o no? En el caso de Moisés también pasó lo mismo. Moisés era un legislador, ¿no? Pero sin embargo, Dios lo utilizó para dar también alguna profecía, ¿ya? Y así hay muchos hombres que no estaban ejerciendo el oficio de profeta, ¿sí? Pero Dios usó para dar algunas profecías, ¿no? Y eso pasa desde el Génesis, así que no confundamos esos detalles, ¿ya? Dios puede usar a una persona en determinado momento ahí, usó, ¿no? Para dar alguna profecía, pero otra cosa es que el profeta pues esté ejerciéndolo como oficio. Esto quiere decir que el profeta está dedicado en cuerpo y alma a esa labor, ¿no? Es un ministerio ya muy específico. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, con los diáconos, ¿no? Diácono, si esa palabra se hubiese traducido, sería servidor. Entonces, uno puede ser diácono como oficio o puede ser un diácono simplemente como servicio, ¿no? ¿Cuándo es diácono por oficio? Cuando la iglesia ha reconocido a ese hermano, pues, como un oficial en la iglesia, es decir, que está ejerciendo de una manera formal el cargo de diácono, ¿no? O simplemente cualquier hermano es un diácono, ¿por qué? Porque está sirviendo sin necesidad de tener un cargo, ¿no? Lo mismo pasa en el pastorado. El pastorado es un oficio, ¿no? Pero alguien puede pastorear una vida sin necesidad de ejercer el oficio pastoral, ¿no? Entonces una cosa es el oficio, otra cosa es el servicio. Alguien puede ser pastor o pastorear, ¿por qué? Porque está cuidando de otra persona, le está enseñando la palabra y está ejerciendo una labor pastoral. Los que disipulan a otros están ejerciendo en cierta medida una labor pastoral, pero no son los pastores, porque obviamente eso es ejercer ya el oficio. Espero que estén entendiendo ese detalle. Lo mismo pasó también con los apóstoles, ¿no? Había apóstoles de oficio y había apóstoles simplemente por servicio, porque la palabra apóstol era enviado, comisionado. Entonces se le daba ese atributo o título de apóstol a cualquier persona que cumplía una labor de ir a otro lugar con un encargo, con una misión, porque era enviado, comisionado o mensajero. La palabra apóstolos muchas veces se traduce como mensajero en nuestra Biblia. Entonces, no significa que era un apóstol como lo era Pedro, Juan o Jacobo, ¿no? No son apóstoles de oficio, simplemente son hermanos que están cumpliendo una labor de servicio siendo enviados. Entonces hay que diferenciar eso porque algunos aprovechan de esos detalles para que a los incautos los sorprendan diciendo, mira, aquí a Bernabé, a Epafras, a Judas o a se les llama también apóstoles. Entonces no solamente son 12 apóstoles, hay muchos más apóstoles, así que el día de hoy podríamos tener también más apóstoles, ¿no? Obviamente que ahí están tergiversando la idea, porque apóstol de oficio no hay más. Apóstol en el sentido de servicio, por supuesto, si usted va a otro lugar con un encargo, un mensaje, una misión, en cierto sentido es apóstol, pero ojo, de servicio, no está ejerciendo él
el oficio de apóstol. Espero que entiendan ese detalle. Así que lo mismo pasa en el Antiguo Testamento con los profetas, ¿no? Hay profetas de oficio consagrados enteramente por Dios a ese ministerio, mientras que hay otros profetas que simplemente son reconocidos así por su servicio, ¿ya? Muy bien, saludamos una vez más a los hermanos que están conectándose ahí, a Ariel, a Marlene, a Noé, a Mayela Blanco, también a Leonel, bendiciones, gracias hermano. Santiago Alegría también, bendiciones. Franklin, Noel también. Noel nos dice, ¿hay profetas, videntes y vigías en nuestros tiempos? Por supuesto que no, ya estamos diciendo, una cosa es esta dispensación, quedémonos en esa dispensación, no pensemos en hoy, ¿ya? Cuando lleguemos al Nuevo Testamento, con las escrituras doctrinales de la iglesia, ahí sí preguntemos todo lo concerniente a hoy, ¿no? Eso es lo malo, pues lo malo está en que cuando en las iglesias, por ejemplo, hacen un estudio del Antiguo Testamento o de un profeta, entonces rápido le traen la aplicación a el día de hoy. Mira, aquí Dios está utilizando a un profeta, ¿ves? El día de hoy también nuestros profetas tienen que ser así, así, hoy están mal, pues. ¿Ya? Esto es un ministerio especial para Israel en el Antiguo Testamento, en una dispensación distinta. ¿Y por qué lo estudiamos? Obviamente porque nos ayuda en la comprensión de toda la Biblia, en la teología bíblica en general. Y es necesario entender para que después comprendamos también que, por ejemplo, los evangelios, libro de los Hechos, Apocalipsis, no entendemos eso si no estudiamos los profetas, porque toda la vida tiene una hilación, tiene una coherencia, tiene un complemento, ¿no? Pero no significa que cada cosa que encontremos en el Antiguo Testamento lo debamos aplicar rápido, textualmente o literalmente al día de hoy, ¿no? Si haces eso, tendríamos pues una problemática tremenda, ¿no? No tenemos necesidad hoy día de más videntes, profetas de oficio. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, 19 al 21, ¿no? Está clarísimo, ya tenemos la palabra revelada, no hay más que añadir, no se hace falta de profetas, ¿no? Muy bien. Carmen Bonilla también, bendiciones, hermana, gracias, gracias, hermana Ana Castillo también, bendiciones. Suyapa Orellana también, hermanita, bendiciones. Celia Díaz y Carlos Coca desde Canadá. Saludos a todos, amados hermanos. Dios me los bendiga, ¿no? Continuamos entonces. Estudio de los profetas menores. Vamos a continuar. Vamos a dividir esto de acá. Ahora sí. Ay, perdóneme. Otra vez lo moví sin querer. Sin querer queriendo. A ver, ahí espero que... Ahí está, mejor, ¿no? Muy bien. Ya, vamos ahora a la siguiente parte. Hemos visto el éxtasis, el llamado, el carácter de los profetas. ¿Sí? Después vamos a ver una descripción de nuestros profetas con algunas cosas básicas acerca de ellos. Mientras tanto, vamos al tema de la profecía en sí para entender muy bien después el detalle de el mensaje, los mensajes que traían los profetas, ¿ya? Así que vamos a sacar esto momentáneamente para ir entendiendo, ¿sí? Muy bien. A ver, aquí. Aquí le vamos a cambiar el título, la profecía, ¿ya? La profecía. Recuerden, hermanos, por favor, mente en dispensación, Antiguo Testamento, dispensación de la ley, no estén pensando ahorita iglesia, no estén pensando hoy, no, no, no. Piensen al tiempo pasado y cómo se hacían las cosas antes y qué base nos dan para entender luego la teología, pero no estén pensando en aplicar rápidamente esto a hoy, ¿ya? Vamos a ver aquí, hay dos elementos en la profecía, ¿ya? Entonces vamos a poner acá para que puedan ustedes comprender. Hay dos elementos en la profecía. Muy bien. Primer elemento es el mensaje de Dios para la situación actual. Así que un ratito vamos a sacar esto de acá para que se vea más limpio. Muy bien. Entonces vamos a ver acá. Mensaje, en resumen, sería así, ¿no? Mensaje actual. Hay un mensaje de Dios para la situación actual, para, digamos, para el momento, ¿ya? Voy a señalarlo así para que quede bien resaltadito, ¿ya? Y no tengamos ningún problema de comprensión. Ahora sí, muy bien. Entonces, este es el primer elemento
en la profecía, en la palabra de los profetas. Hay un mensaje actual. Ojo, cuando digo actual no nos referimos a nuestro tiempo, sino nos referimos al tiempo del profeta. Un mensaje para su propia época. A eso nos referimos, ¿ya? Muy bien. A ver, si uno toma versículos aislados de los profetas y los une de modo tal que se obtiene profecías que prueban la veracidad de la Biblia o Jesucristo en la profecía, se crea la impresión de que la profecía es historia escrita con anticipación a los hechos. Sin embargo, cuando uno estudia a los profetas, este concepto un poquito más romántico se disipa rápidamente. Es decir, nosotros tenemos la costumbre de ir estudiando a los profetas como, pues por porcioncitas, ¿no? Por un versículo aquí, un versículo allá. Y nos fascina ver cómo ese versículo se cumple luego en el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, nos gusta ver los profetas para esos versículos donde habla de Jesús, de su nacimiento, ¿no? De quizás de los acontecimientos en torno a su nacimiento o a su venida, ¿no? En cuanto a, qué sé yo, su ministerio, luego su sacrificio, etcétera, ¿no? Entonces nos gusta esos versículos, vamos y nos gusta ver, a ver, cómo se cumple esto. Y oh, qué maravilloso, ¿no? Mira, los profetas, la palabra de Dios se cumple exactamente. Y en cierta parte, claro que sí, ¿no? Hay muchas cosas que históricamente se han cumplido, con Jesús, por ejemplo, con su ministerio, con cositas que vamos a ver después, ¿sí? Pero no es el detalle, o sea, no es, digamos, la forma correcta de estudiar los profetas, no es ir a ver qué versículo luego se cumple allá, no ese es el detalle. Es algo que luego en la teología sistemática sí se usa mucho, sobre todo porque estamos estudiando algunos temas en manera más exclusiva, por ejemplo, cristología, ¿no? Y hablamos de Jesús, hablamos de su nacimiento, pero antes de eso hablamos de su preexistencia, luego de su encarnación, luego de repente de su ministerio terrenal y así, ¿no? Entonces, por ese detalle de teología sistemática es que luego se va al Antiguo Testamento de los profetas para ver cómo algunos versículos tenían alguna relevancia sobre la vida, obra o ministerio de Jesús, ¿no? Entonces, eso es en la teología sistemática, pero recuerda que la base debe ser la teología bíblica. Y en la teología bíblica estudiamos primero con una mirada histórica, ¿no? Para su momento. Es lo que pasa ahorita, ¿no? Como, por ejemplo, un hermano que pregunta, el día de hoy ya hay apóstoles, ya saltaste, ya estás. Es que estamos entrenados así, lamentablemente, con pura sistematización, con pura temática, y no estamos acostumbrados a estudiar la Biblia en un hilo, ¿no? En un hilo de pensamiento, en un hilo de panorama, de patrón, ¿no? O de teología, pero me refiero a teología bíblica, o sea, la misma enseñanza, mensaje que Dios ha plasmado a través del orden de sus libros, ¿no? En la historia, y uno va descubriendo cómo todo eso armoniza, cómo enlaza, cómo todo eso apunta a un fin común, ¿no? Es diferente, uno se enriquece. Entonces tengamos cuidado, por eso que aprendamos a situarnos en la historia, en el trasfondo, en el contexto, en el mensaje primario, en los lectores iniciales, ¿no? Todo eso es muy importante como base. No hagamos algo directo a nuestros tiempos, ¿sí? Sigamos leyendo aquí una porción, ¿sí? Dice, sin embargo, cuando uno estudia a los profetas, este concepto romántico se disipa rápidamente, ¿sí? Es necesario escarbar capítulo tras capítulo, sin ninguna relación con el futuro. Eso, por favor, hay que entenderlo, por favor, para poder estudiar bien. En este caso, los profetas, hay que escarbar capítulo tras capítulo sin ninguna relación con el futuro. Anótelo, por favor, ese detalle es muy importante. No le busques todavía una, una relación al futuro, ¿no? Una cadena referencial al futuro. No, escarba simplemente como fue escrita la Biblia, ¿sí? En orden, tiene todo ese libro del profeta, redescubre el mensaje para ese tiempo. Eso es lo primero que hay que hacer, no para nuestro tiempo, para ese tiempo, ¿sí? Entonces dice ahí, para encontrar un solo versículo o una parte de un versículo que sea este tipo de profecía, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que si queremos entender una parte, primero vemos el todo. Escarba todo en su conjunto, luego vas a poder entender mejor ya una pequeña parte como un versículo. Eso es el orden correcto. Lo que estamos haciendo el día de hoy entonces no es correcto. Cuando vamos primero a un versículo y tratar de entender a partir de ese versículo todo lo demás.
está mal. ¿Ya? Así que aquí vamos a corregir no solamente algunas doctrinas o pensamientos erróneos, sino vamos a corregir también nuestro método de estudio, la manera en que tenemos de estudiar la Biblia, porque si nuestra manera es incorrecta, por supuesto nuestras interpretaciones, conclusiones o aplicaciones también van a ser incorrectas, así que esto toma bastante importancia, ¿no? Muy bien. Entonces, hay un mensaje actual. Un estudio cuidadoso de profeta o del profeta y su mensaje revela que está profundamente involucrado en la vida y también quizás la muerte misma de su nación, en todo lo que tiene que ver con la historia de su momento. Vamos a ver a quiénes se dirigen, por ejemplo. Voy a poner aquí algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a sacar esto. Ajá, ahí está. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos que usamos. Por ejemplo, se dirige al rey de su momento, al rey de su época, ¿no? Y quizás el rey, vamos a ver aquí, el mensaje para su rey está relacionado con sus prácticas idolátricas, ¿no? Idolátricas. Hay reyes que practicaron idolatría. Bueno, hay un profeta que se levantó para hablar directamente sobre esa práctica a ese rey, ¿no? También vamos a ver otro. También se puede dirigir a profetas también. Interesante, profetas que hablan a otros profetas también, ¿no? Y a estos profetas, por ejemplo, que dicen lo que se les paga para decir, ¿no? Profetas por ahí podríamos decirles asalariados, ¿no? Profetas fraudulentos también podríamos decirles, ¿no? ¿Sí? También hay un mensaje para esos profetas corruptos, también podríamos decirles, ¿no? Profetas corruptos, ¿ya? También hay otro mensaje para los sacerdotes. También el profeta a veces se refería a sacerdotes, ¿no? A sacerdotes que dejan de enseñar al pueblo la ley de Dios, ¿no? O sea, podríamos poner ahí sacerdotes descuidados, ¿no? Sacerdotes descuidados de repente, ¿ya? Muy bien, sigamos viendo también. Hay otro. Anoten por favor, hermanitos. Recuerden que no tenemos material por el momento. Entonces sería bueno anotar, ¿ya? Anotar. Algunos hermanos que están tomando el screen a la pantalla. Son hermanitos un poquito... Hay que, por favor, hacer el esfuerzo. Tú vas a aprovecharlo mejor si tienes un cuaderno con un lapicero. Va a ser mejor a que si estás tomando solo fotos, ¿ya? Vas a aprovecharlo mucho mejor, ¿sí? Aunque cada uno obviamente decide, ¿no? A comerciantes también, ¿no? A comerciantes que usan, por ejemplo, medidas falsas, o sea, vamos a hablar de la estafa, ¿sí? Que Dios aborrecía y usa al profeta para también hablar a veces de esto, ¿ve? Tenía un mensaje entonces actual, ¿no? Para la época. No era simplemente usarlo para ver el futuro, como a veces pensamos, ¿no? También se dirige a jueces, ¿no? Vamos a jueces. A jueces que favorecían a los ricos y privaban también al pobre de justicia. O sea, había imparcialidad, vamos a poner aquí, ¿no? A sección de personas, imparcialidad, ¿ya? También había esto, ¿ah? Los jueces se portaban mal, entonces favorecían al rico, imagínate, ¿no? Y de eso también van a hablar mucho los profetas, ¿ya? Sigamos viendo. También, por ejemplo, a mujeres avaras, ¿ya? También a mujeres avaras, ¿ya? Que empujaban a sus maridos a la deshonestidad para sumergirse en el lujo también, ¿sí? Va a haber esos casos también, ¿no? Mujeres avaras, que estamos hablando acá un tema también ya de codicia, ¿no? De codicia. Ajá. Ahí vamos a ir entendiendo también mucho mejor el mensaje de los profetas. También se dirigían al pueblo en general, ¿ya? Colocamos aquí. Se dirigían al pueblo en general, ¿sí? Por ejemplo, por sus pecados, ¿no? Porque el pueblo de Dios necesita corrección de vez en cuando. Así que ponemos ahí corrección, ¿no? Corrección. Podríamos resumirlo así. Ahí está. Entonces, era un mensaje actual la profecía, ¿te das cuenta? No siempre la profecía quiere decir mensaje a futuro.
ese pensamiento nos va a ayudar después, por ejemplo, cuando vayamos al Nuevo Testamento, a escarbar ciertos temas. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios capítulo 14 habla de la profecía. Y ahí usted no va a pensar que, mira, acá Pablo habla a la iglesia de la profecía, de que deben profetizar, así que el día de hoy también hay que estar profetizando en el sentido de estar revelando todo su futuro, estar hablando de lo que va a pasar mañana o de acá a un tiempo. No, no se refiere Pablo a eso. Cuando Pablo decía que profeticéis, que más es la profecía que las lenguas, se refería que a un mensaje actual, no a un mensaje a futuro, a un mensaje actual. Y él mismo lo va a decir en el verso 3, ¿no? Porque el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para exhortación, para edificación y consolación. Entonces no hablaba ahí, no dice el que profetiza habla a los hombres para revelarle su futuro. No dice eso. Dice, le habla para edificarle, para exhortarle, para consolarle. Entonces la profecía es una palabra también actual. Vamos ahí sacando esquemas, ahí paradigmas de nuestra mente, de nuestro cerebrito, por cosas que se nos han inculcado, porque luego si yo voy con esa mentalidad o esos lentes a un texto bíblico me puedo confundir y pensar que, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 14 está diciendo que todos debemos adivinar el futuro o decirle la vida a la gente, ¿no? Hay quienes el día dicen, yo soy profeta, y está diciendo, aquí en esta reunión hay dos personas que están practicando esto en lo oculto, hay una persona que está aquí robando, otro está mintiendo, otro está haciendo esto, entonces obviamente tiene un público variado, ahí va a coincidir, ¿no? Por ahí va a coincidir, es fácil, eso es pura psicología, ¿no? Aquí hay jovencitos que en la intimidad están haciendo cosas incorrectas, y por ahí coincide con algunos y va a decir, oye, ese hermano tiene profecía, tiene el don, ¿no? Es un profeta porque me ha revelado lo que estoy haciendo en oculto. No, hermano, eso es pura psicología. Hay que tener bastante, bastante cuidado con ese aspecto, ¿no? Entonces, y ellos se basan en eso. No, que Pablo dice que debemos profetizar, pues. No está hablando de eso. Pablo cuando habla de profetizar es enseñarle, es darle un mensaje al pueblo de Dios para edificarle. Lee todo el capítulo y ahí mismo lo dice. Es para edificar a la iglesia, ¿no? Es para darles conocimiento de doctrina, es para darles enseñanza, para darles exhortación, ¿no? Para que crezcan, para que maduren. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Pues con la palabra de Dios. No necesito profetizar a nadie su vida, ¿no? Simplemente enseño la palabra de Dios, eso edifica al creyente, eso corrige al creyente, eso estimula al creyente, ¿no? Así que mucho cuidado con esas aplicaciones incorrectas, ¿ya? Bueno, entonces aquí vemos la profecía, tenía dos elementos. El primero es el mensaje actual, ¿no? Para el momento, ¿no? Y ya lo pueden percibir. Entonces lo siguiente creo que ya por ahí lo deben saber, ¿no? Ya lo deben estar previniendo. Vamos a ver, voy a ir cortando esta parte. Ah, no, mejor lo dejo ahí, por si acaso. Ahora vamos a ver el mensaje que, el mensaje para el futuro, pues. Ya lo han percibido, ¿no? Si había un mensaje actual, el segundo era un mensaje futuro, ¿ya? Muy bien, vamos a ver, ahí está, muy bien. Entonces, desde la creación ha estado desarrollando, pues Dios, su propósito para la humanidad. Desde Génesis vemos ese detalle, Dios ya estaba diciéndonos todo lo que iba a pasar hasta el final, ¿no? Y nunca olvida a dónde va ni lo que está haciendo. Dios en cada libro, en cada proceso, periodo de la historia siempre va a tener presente su propósito final general y siempre marcha hacia ese propósito. ¿Sí? La intención primordial de la profecía es demostrar cómo la situación entra en su plan, cómo la usará para juzgar, refinar o animar a su pueblo, ¿no? Esa es la idea, pero siempre mirando a el futuro, tiene un plan Dios, así que cómo todo esto que está pasando en el momento se relaciona con ese futuro, ese plan que Dios ha establecido para el mañana, ¿ya? Esa es la idea. Entonces la profecía es el mensaje de Dios para el presente visto en el contexto de su propósito redentor en curso o para el futuro, si me dejo entender. Entonces no es simplemente decir, oye, esto va a pasar de aquí a 2000 años. No, sino es Dios tiene un plan para el futuro y por eso de esa forma o de esta manera debemos vivir y hacer esto para esa colaboración en el plan de Dios a futuro, ¿no? O sea, es un mensaje al presente pero bajo un contexto ¿qué? Bajo un contexto a futuro. Esa es la idea, ¿no? Muy bien.
Entonces, ya que el propósito redentor de Dios culmina en Jesucristo, toda profecía debe de alguna manera señalar a Cristo. Eso es lo que sí vamos a poner aquí, es muy importante. Toda profecía, y ya hemos dicho que no hay otra mejor manera de entender la Biblia, ¿sí? Que entenderla con una interpretación, una hermenéutica o un énfasis cristocéntrico, ¿ya? Entonces vamos a ir, ¿cómo apunta esto a Cristo? Es más, ¿cómo apunta esto al reino de Cristo que es más central en las escrituras, ¿no? Entonces, la relación del futuro no solamente tiene que ver con eventos. La mayoría cuando habla de profecía siempre está pensando en eventos, ¿no? ¿Qué pasará mañana? Y será así y será así. Recientemente me estaban preguntando, pastor, ¿y los niños de esa época se pondrán la marca de la bestia? ¿Y acaso los padres obligarán a los niños a ponerse la marca de la bestia? ¿Y qué pasa con esos niños si se ponen la marca de la bestia? Y yo digo, hermano, ¿sabes qué? Estudia la Biblia, y quédate con lo revelado en la Biblia. No hables de cosas que la Biblia no ha revelado, ¿no? Estamos pensando más en eventos. No, tú piensas más en Cristo. Cómo este mensaje de los profetas, cómo, qué relación tiene con Cristo, cómo ese ministerio, ese mensaje, esa profecía de los profetas tiene una relación con Cristo. Cuando Cristo habló de los profetas, habló de la Torá, o sea, la Torá del Nevi'im y el Ketubim, él dijo los profetas, los escritos o también conocido como los salmos, ¿no? O también sí, los escritos, hablaba también de la misma palabra de los profetas, por eso que a veces decía la ley de Moisés, ¿no? La ley, los profetas y los salmos. O sea, se refería básicamente a todo el Antiguo Testamento, donde ahí estaba incluido los escritos de los profetas, ¿no? Entonces, cuando Jesús habló de los profetas, dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio acerca de mí, ¿no? Entonces siempre estaba en mente de Cristo que estudiemos estos libros, estos escritos, porque hay que conocerle a Él, hay que conocer su plan, hay que conocer su reino, ¿sí? Entonces eso es lo más importante, antes de estar pensando a ver cómo será la marca, si será un chip, si habrán niños en ese tiempo, usted enfóquese en Cristo y usted va a entender mucho mejor la revelación de las escrituras, ¿sí? Muy bien. Ya que el propósito redentor de Dios culmina en Jesucristo, toda profecía debe de alguna manera señalar a Cristo. En este sentido, Él cumple la profecía, ¿no? O mejor dicho, la profecía se cumple en Él, o sea, en Cristo. Así que no vaya a olvidar este detalle, ¿no? Mensaje futuro, siempre pensar en Cristo Jesús, ¿ya? Puede ser que esto no sea lo que se entiende comúnmente por cumplimiento de profecía, pero es la definición que se deriva apropiadamente de la evidencia bíblica. Así que vamos a tratar de colocarlo acá para no olvidarnos, ¿ya? Entonces, vamos a ponerlo así. Vamos a ordenar la idea, ¿no? Primero es, digamos, un mensaje presente con un énfasis o contexto futuro, ¿ya? No es solamente decirte lo que va a pasar, no es esa la idea, no como una noticia, te informo lo que va a pasar, no. Hay un mensaje presente y ese mensaje presente tiene relación con un contexto futuro, es decir, a ver, por ejemplo, a Israel. ¿Por qué Israel tenía que guardar esto, cumplir esto? ¿Por qué? Por el detalle del reino futuro, nada más que por eso. Entonces, sí, aunque el profeta tenía este elemento futuro en su mensaje, todavía tiene que ver con la relación presente, actual, de los que reciben en ese momento el mensaje del profeta. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí un mensaje presente con un contexto futuro, ¿no? Como les hemos ya dicho. ¿Ya? Ya, y esto de acá. Ese mensaje tiene que ver básicamente con el reino de Dios. Y si para no adelantarnos, de repente puedes poner con un plan de Dios, ¿no? Para no adelantarnos mucho, pero ya de antemano sabemos que la teología bíblica, con todo lo que vamos a ver de libro a libro en toda la Biblia, apunta a esto, al establecimiento del reino de Dios. O sea, hay un plan de principio a fin en la Biblia. Todas las cosas
con sus personajes, sus historias, sus ministerios, etcétera, todo está apuntando a ese establecimiento. Ese es el plan de Dios, el establecimiento de el reino. ¿Cuál sería el rey? Ahí está, Cristo. Por eso es pertinente, es muy importante, es fundamental escarbar estos escritos a la luz de la persona de Cristo. La mejor hermenéutica es la hermenéutica cristocéntrica. Necesariamente tiene que ser así. ¿Ya? No es opcional. Muy bien, sigamos acá. Muy bien. Eh, ¿Incluye un plan de redención? Sí, tiene que ver con redención. Es decir, de alguna manera también hay una relación con la redención del hombre. Y cuando hablamos del hombre, por supuesto aquí ya no podemos hablar solo de Israel, aunque el plan tenía que ver básicamente con a partir de Israel llegar a lo demás, básicamente es la redención del hombre en general, ¿no? Pero date cuenta que aquí esto cae en una categoría, digamos, secundaria, ¿no? O sea, Dios no está haciendo todas las cosas con el propósito meramente de salvar al hombre, sino que más bien la salvación del hombre es una, digamos, bendición, es una o es un resultado o un fruto de el plan original o del propósito que es más central, que es primordial o supremo, que sería otra vez el reino de Dios. Esa es la idea, ¿no? Muy bien, sigamos viendo acá. Otra cosita, ahí anoten por favor, anoten, no me pidan después, y como la vez pasada, pastor, páseme las diapositivas porque estas no son diapositivas, no las tenemos. Pastor, mándeme apuntes, no tenemos, no está, así que por ahora hay que anotar, ¿ya? Hay que anotar. Muy bien. Y aquí estamos viendo también la relación con Cristo, vamos a decir. La profecía se cumple mira, en Cristo. Ese es el detalle. La profecía se cumple en Cristo, ¿ya? Aunque, como hemos visto, de repente para muchos esa no puede ser una definición común, ¿no? Pero es la mejor definición. La mejor definición que se deriva apropiadamente de la misma Biblia, la evidencia bíblica, ¿no? Entonces la profecía nos da una percepción clara de a dónde está llevando Dios a la humanidad. Ese es el detalle. Y las obligaciones consecuentes que recaen sobre su pueblo. Esto vamos a anotarlo acá para que no se te vaya a olvidar, ¿ya? O sea, acá entonces, ese es el detalle de la profecía y por lo tanto del ministerio de los profetas, ¿ya? Vamos a ver aquí. Ahorita lo vamos a repasar, solamente ponemos esto aquí para que alcance mejor, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces, nos da, ¿no? Tiene una percepción, vamos a ponerlo así. Una, perdón. Una percepción clara de a dónde está llevando Dios a la humanidad, ¿ya? Vamos a aclarar acá. Una percepción de a dónde va la humanidad. En este caso, vamos a ver acá. No es que yo le he puesto así por causa de, vamos a ver si no lo voy a poner así ya, para que no vayan a ver. Así no me lo voy a poner. ¿A dónde está llevando Dios a la humanidad? Bueno, ahí está. Para entender que el detalle es que Dios tiene el control de todo eso y Dios está llevando a la humanidad hacia su plan. Entonces, eso nos trae inmediatamente, hablando del mensaje de los profetas, trae una consecuencia, trae una obligación. Ese es el detalle también, ¿ya? Trae una obligación en cuanto a la meta de Dios. Por eso era muy pertinente revelar este plan a las personas en su momento, ¿no? Porque el pueblo de Dios tenía una obligación en cuanto a ese plan. Ese es el detalle en el mensaje de los profetas, ¿ya? Muy bien, así que vamos a ponerlo ahí para que encaje bonito y no se nos vaya a perder. Muy bien. Muy bien, por hoy hemos llegado hasta ahí.
para entender poco a poco al profeta, su oficio y también su mensaje. Así que se lo voy a aclarar acá brevemente. Muy bien. Entonces vamos a ponerlo así ya, para que no se nos vaya a olvidar. Estudio de los profetas menores, vamos a poner acá los profetas, ¿ya? Cositas básicas que tenemos que nosotros tener en cuenta, ¿ya? En el estudio de los profetas, aspectos básicos. Y vamos a colocarlo aquí abajito, ¿ya? Número 1, hemos hablado, por ejemplo, de la persona del profeta, ¿no? Su persona. Tiene que ver, por ejemplo, su carácter, ¿no? Su carácter, ¿ya? Lo vamos a poner acá, ahí está. Luego vamos a ver otro detalle importante, ¿no? Que hemos mencionado. Su oficio, ¿no? Su oficio o ministerio, si quieres ponerlo. Oficio o ministerio del profeta, ¿ya? Hay que entender bien ese detalle también. Muy bien. Ahora vamos a poner otro también. Acá. Su mensaje. Ajá. Clarísimo, ¿no? Su mensaje, el mensaje de el profeta también. Esos son los aspectos básicos, ¿no? Que hay que ir comprendiendo, ¿ya? De el profeta. A ver, vamos a ver acá. O así, ahí está. Muy bien, su persona, su ministerio, su mensaje y todo esto se va a relacionar ¿con qué? Con Cristo, ¿no? Con Cristo. Así que vamos a poner acá. Y ahí está. Así, para que más o menos vean la relación, ¿no? Y ya está. Todo esto tiene que ver entonces con Cristo, hermanos. Nos lleva a Cristo, ¿no? A veces la misma persona del profeta nos hablará de Cristo, como vamos a ver más adelante. Su ministerio y por supuesto el mensaje. A veces nos importa más solo el mensaje, ¿no? No podremos a veces entender bien el mensaje si no vemos su ministerio o su persona. Eso es muy importante, ¿sí? Muy bien, así que de esa manera llegamos, hermanos, a la parte final del estudio de hoy. Dios mediante nos encontramos mañana en el mismo horario. Espero que pueda repasar, ¿sí? Pueda estudiar por usted mismo y que este estudio sea de mucha bendición para usted, su ministerio y otras personas, ¿sí? Que Dios me lo bendiga. Si no ha compartido todavía, por favor comparta para obviamente también llevar esa bendición a otras personas, ¿sí? Nos vemos, hermanos, un gusto. Saludos ahí a los hermanos que han dejado también sus comentarios. A María Angélica Rojas, a Abel Esquer, bendiciones. A Maki Flores también, desde México, bendiciones. Ahí esta hermana le está tomando captura de la pantalla. Está bien. Pero después haga sus anotaciones, ¿eh? Muy bien. Efraín Aguilar también. Lilianita Jacinto, bendiciones de hermanita, ¿cómo está? Miriam Soto también. Muy bien. Efraín, un poco en consideración el punto número 1 del mensaje futuro. Sí, a ver, vamos a ver. No sé si... A ver, voy a ver si a qué se refiere. El punto número 1 es un mensaje presente con un contexto futuro. Ya lo expliqué, ¿no? O sea, el detalle es que el mensaje, aunque era futuro, no simplemente era informativo, a eso nos referimos, ¿no? No solamente era un mensaje informativo, a esta se refiere a este primer punto, ¿no? Sino era un mensaje que si bien te presentaba algo del plan futuro, sin embargo tenía una aplicación también para el presente. Aunque era futuro, tenía que ver con las personas de su momento, porque de alguna manera su historia, su ministerio, ¿no? Sus prácticas, sus principios, etcétera, colaborarían a ese plan futuro. Entonces, a eso nos referimos, ¿sí? Muy bien. Entonces, nos vemos, amados hermanos, saludos, bendiciones. Gracias, hermano Santiago, Miriam, hermana Celia también. Amén, bendiciones. Nos vemos en la próxima oportunidad, ¿sí?